Hola, mi querido amigo Heriberto, ¿cómo te va? Ya estamos al aire, como Muy siempre con bien, Pipi. dificultades. Y como siempre, agradeciéndote Uy, ahí te que me perdí el estés llamando. sonido. A ver, Eh, qué bárbaro. Te a ver, perdí volvamos. el sonido. No, a ver A si ver, tocas de un micrófono. Tenés un micrófono, fíjate a ver tocando el micrófono. acá Un está. microfonito. ¿Vos me escuchás a mí? Asentí con Yo con la cabeza. te escucho muy bien, muy Ah, bien. bueno, yo a vos no te escucho nada. Entonces vamos a empezar. Esto es un loquero, ¿no? Pero bueno, siempre pasa lo mismo. A ver. Silencio. ¿No tenés una figura de un micrófono por ahí abajo? Ah, acá está abierto. Yo, hace un rato Ahí me está. escuchabas bien. Ahora sí te escucho, ahora sí. Ahí, Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, avancemos. Avancemos. Bueno, contame un poco lo que vos quieras, porque si no después tus admiradores me retan que hablo mucho. Como tenemos poco Bueno, tiempo, habla vos nomás. bueno, vamos a darle continuidad a lo que veníamos diciendo hace un tiempito acerca de esta guerra ucraniana-rusa, que como ya anticipamos en la charla anterior, ha entrado a lo que antiguamente se llamaban cuarteles de invierno. Acá el general invierno allá llega con una presencia En significativa. la televisión. Sí, te escucho. Así como, sí, así como nosotros estamos con el aire acondicionado todos los días y con el rigor de un verano que se anticipa va a ser bastante bravo, allá ya han empezado a sentir los efectos del general invierno. Razón por la cual los dos contendores han reacomodado sus líneas. Rusia se ha retirado en algunos espacios peligrosos porque había en esa zona eh, peligros de inundaciones muy fuertes, habida cuenta que se amenazaba bombardear a presas de agua muy importantes en ríos ucranianos, en donde ciudades muy importantes ya fueron evacuadas por los rusos. Durante 15 días se mantuvo la evacuación constante de la población rusa de ciertos lugares que eran inundables. Y, por supuesto, se hicieron fuertes en los espacios donde el terreno favorece a la defensa, que son las alturas, que dominan muy bien las áreas de tiro. Ahora, yo te diría que la guerra ha cambiado de lenguaje. Se está manteniendo el fuego de la artillería moderna. La artillería moderna tira misiles. Hay menos cañones, menos obuses, más misiles. Más alcance, más distancia, más precisión, por un lado. Y por el otro lado, ha aumentado el número de operaciones de inteligencia y de contrainteligencia. Por ejemplo, la última de esta semana es asignarle a los polacos, por parte de la diplomacia rusa, la voluntad de ocupar espacios de Ucrania, aprovechando la situación. Eh, ¿Qué hay de verdad o mentira? Imposible saberlo a tan larga distancia, porque todos los días aparecen este tipo de desinformaciones que tienen que ver con la característica de la guerra híbrida, que es el manejo de la opinión pública. Aquí
la opinión pública que se está tratando de manejar es la opinión mundial, en particular de los que están comprometidos en la OTAN, en la Organización del Atlántico Norte, y por parte de Rusia en el Asia, China, India y los países de Asia Central en particular. Ahora bien, lo otro que quería decirte es que se reactivó de un modo muy importante lo que se llama producción para la defensa. Es decir, en este momento la actividad de los laboratorios químicos, de los laboratorios de investigación y desarrollo de medios, están trabajando a destajo, tratando de reponer los arsenales que están quedando flacos por la cantidad de misiles que se han tirado y de munición gruesa, por un lado. Y por el otro lado, porque se están buscando armamentos con mayor perfeccionamiento. Los rusos están ya sacando al empleo, no a la prueba de campo, sino al empleo masivo táctico de misiles hipersónicos y que además tienen una capacidad de destrucción superior. Mientras tanto, se han dedicado a golpear las fuentes de energía de Ucrania. Los han dejado prácticamente sin luz, los han dejado sin calefacción, que tiene origen en la electricidad, y con realmente problemas muy serios en lo que hace a la producción industrial. Para lo cual han golpeado todas las bases diversas que tiene Ucrania para la producción de energía. Los dos están buscando también canales alternativos de exportación para que a través de terceros países puedan mover a su economía, que es a su vez una economía típica de guerra. La guerra es muy cara, muy cara. Pensá cuánto cuesta cada uno de los proyectiles de artillería o de un misil de mediano alcance. Bueno, esto en cuanto a la situación que se vive en la guerra en este momento. Es decir, hay un cambio de la forma de operar que está basado en el clima y en el general invierno, que es el barro que se conforma fuera de los caminos pavimentados, donde hay problemas de transitabilidad muy grandes, razón por la cual hay una mayor estabilidad en los frentes. Pero es interesante que también pasemos a hablar un poco de la situación regional y propia. Está ocurriendo un fenómeno que es muy interesante. Nosotros venimos diciendo hace ya tiempo contigo que en julio, el 24 de julio del año 19, hace poco más de 3 años, se lanzó la contraofensiva revolucionaria para poder desplazar a los gobiernos. Hay una tercera voz que está entrando, ¿no? No, es Adriana que está hablando con Adriana. Adriana, por favor, se escucha, cerrame la puerta. Bueno, decíamos, hay una situación muy interesante a ser considerada, porque es un fenómeno no común. Lanzada la contraofensiva, yo diría que tuvo algunos fracasos y algunos éxitos muy grandes. Los fracasos se dieron en Colombia inicialmente, pero trajeron como consecuencia un discurso muy agresivo de Petro que llega a ganar las elecciones. Aún así, termina de hacerse cargo del poder y sabe que no tiene ni las cámaras a favor ni la población a favor.
y los primeros pasos que ha dado han sido repudiados por la mayor parte de la población. Lo mismo le ha ocurrido Como en dicen, se Chile, dio vuelta en el aire. una cosa por el estilo, es una gimnasta muy ágil, la política actual. En Chile pasó algo parecido, por supuesto, de distintas formas y modalidades, pero después de una insurgencia breve, con un presidente débil que no entendió lo que era la guerra insurgente de séptima generación, no lo entendió, sino al contrario hubiese podido actuar de modo adecuado. Eh, razón por la cual aceptó ir a una compulsa de opinión pública para cambiar la Constitución, que es la clave del proceso revolucionario. Las constituciones iberoamericanas están todas, quien más, quien menos, desarrolladas en el siglo XIX, en particular sobre el modelo de los Estados Unidos, de la democracia fundada en John Locke, un filósofo y médico inglés que corrigió gran parte de un contemporáneo de él, Thomas Hobbes, que es el pensador de los gobiernos dictatoriales. Él planteaba de que el hombre es el lobo del hombre y planteaba de que si no hay un gobierno punitorio y disuasivo, el hombre lo que va a buscar siempre es el conflicto, la guerra civil permanente. Bueno, detrás de él viene un hombre más idealista, que es el numen de lo que fue después el Estado liberal democrático occidental, que es John Locke. John Locke dice fundamentalmente lo siguiente: la ley está hecha para ser cumplida. Y además, la ley tiene que ser conducida por un hombre independiente del Poder Ejecutivo. Te digo esto porque es justamente lo que estamos viendo Lo que nosotros. nos está pasando, sí. Exactamente. Y Muy bien, pero de todo eso, nosotros tomamos, Alberdi tomó todo esto para hacer nuestra constitución, así es. que es la base. Alberdi es un enorme estudioso, indudablemente que es el cerebro más brillante que ha tenido el derecho argentino. Además, ha ingresado a la filosofía del derecho, que es mucho más que ser jurisconsulto. Alberdi, con las bases, lo que trajo es un modelo para nosotros de la Constitución americana, en particular de algunos estados americanos, y la adaptó. Eso fue modificado varias veces. La última reforma del 94 es vergonzosa, porque la hacen personas que quieren ir al cambio de la Constitución liberal y no tienen los votos para poder hacerla. Entonces ocurre lo peor: se quedan a mitad de recorrido, con lo cual no es ni chicha ni limonada. Tenemos una constitución híbrida. Querían el primer ministro y el pasaje a un sistema parlamentario y se quedaron con un jefe de gabinete que es una molestia. No tenían votos y para poder tener senadores, que no ganara siempre el mismo partido, que tenía la mayoría de las provincias, pusieron el tercer senador. Crearon una enorme burocracia. Tenemos más representantes en el Congreso de cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. Muy bien. Todas estas barbaridades están ahí, hechas hace poco tiempo, en el 94, cuando ya estaba operando el proceso revolucionario, que empieza en el 59. Y esto ocurre en el 94. Estamos en el 2022, 70 años después de la iniciación del proceso revolucionario
que siempre se mantuvo presente, hoy nuestra dirigencia no lo ve. A ella la llaman jefe de la banda de ladrones, pero no la llaman la comandante revolucionaria, que es la verdad de lo que ocurre. Y esta abdicación de decir que no voy a ser candidata y no voy a tener fuero, está adelantando su pasaje al Grupo de Puebla y está entregando el mando porque ha fracasado. Y el fracaso se produjo cuando se inicia la 7ª campaña revolucionaria en Argentina, el día 6 de diciembre de este mes, cuando el Tribunal Oral número 2 pronuncia su sentencia, después de los largos discursos de los fiscales, que son verdaderos héroes civiles de este tiempo, porque son el último nivel de contención de la búsqueda de dos cosas: el Partido Democrático Único. ¿Me podés explicar cómo se entiende la democracia de partido único? Que era en años pasados, cuando se intentó el ataque a la tablada, el tercer movimiento histórico. Es el capitalismo chino, Bueno, el eso capitalismo de amigos, no, este es es comunismo. sí, el capitalismo de Estado que ahora ha aparecido en China y lo quieren imitar acá. Pero lo que te estoy diciendo yo es mucho más grave. Ellos que saben, siguiendo a Antonio Gramsci, que las clases medias numerosas como la tenía la Argentina y ya no la tiene, rechazan el comunismo, buscan la competitividad y buscan el ascenso social, porque eso lo traen desde los abuelos europeos en sus maletas. Les quieren imponer el comunismo sin que se den cuenta, que es lo que dice Gramsci. Por eso es que él dice: no usen las armas, usen la cultura, usen los medios de comunicación, usen la educación, y ahora ya tenemos el indigenismo, el feminismo y todos los ismos que van a destruir la moral occidental. Muy bien, estos jóvenes jueces y fiscales, héroes de esta etapa, donde no va a haber armas, porque el enemigo que agrede no usa armas, usa otra modalidad, el soft power. Y eso se jugaba en estos días en el último bastión, el último antemural, la justicia federal. Y la misma justicia federal que fue empleada para iniciar la operación de destrucción del Estado con el decreto 158/83, traído por el doctor Nino de Oxford, en colusión con la extrema izquierda revolucionaria nuestra, en la persona de Berbisky, ese modelo fue llevado a la acción por el propio gobierno argentino a través de ese decreto, en donde liquidan a las Fuerzas Armadas, que ya no existen como tales, existen las apariencias. Exacto. No hay sistema de armas. Hay un vacío conceptual, un vacío planificador, estratégico, y un vacío táctico en lo que hace a medio. Eso se traduce en indefensión. Con lo cual tenemos un territorio enorme que está indefenso y es algo así como un santuario para el delito organizado internacional, que es el sostén del proceso revolucionario. Entonces, te das cuenta que hay cierta complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurre en la región y lo que nos ocurre acá, donde se ha inducido la autodestrucción de los argentinos a través de ese maldito decreto. De esa
destrucción de las Fuerzas Armadas se realiza ¿con quién? Con el poder judicial, penal, federal, los tribunales orales federales, totalmente prevaricadores. No tienen un solo principio de derecho penal que no hayan avasallado. Han cambiado las definiciones el derecho internacional de lo que es lesa humanidad. Es decir, todos se han llevado por delante a través de una propaganda que se impuso masivamente a través de los medios de comunicación del Estado cuando no había medios privados de comunicación. Y ahí esa clase media dio un giro. Es lo que Clausewitz llama el trastocamiento. Habíamos triunfado tácticamente sobre lo que en aquel tiempo se llamaba subversión, que no es subversión, es terrorismo revolucionario, armado. Se había triunfado. Ese triunfo, en el nivel táctico, fue transformado, trastocado en el nivel estratégico y político por ese decreto maldito, pensado por los británicos después de Malvinas, llevado adelante por un gobierno propio. Ese presidente, en varias charlas privadas conmigo, durante almuerzos, creo que alguna vez lo conversamos contigo. Sí, sí, con Alfonsín estás hablando. Sí, señor. Me dijo, yo creo que el partido que tenemos que lograr es un partido único sobre el modelo del PRI mexicano. Y la Constitución a lograr es el modelo cubano. Con toda claridad. Cosa que le comenté inmediatamente al ministro Borrás, que era ministro de Defensa de aquel tiempo. Él me dijo, yo controlo todo esto. Pero después se murió. Y esto quedó en manos de la coordinadora y de Caputo, que entró a llevar a ese partido histórico de la Argentina a la socialdemocracia. Y hoy la socialdemocracia está en el Foro de San Pablo y en el Grupo de Puebla. Es decir, está buscando... Y tomaron como fuerza para ayudarse la fuerza de los derechos humanos, ¿no? Cooptaron, cuando decís que esto no existe en el mundo, cooptaron los derechos humanos y con eso sobornaron, no, se chuparon a la izquierda. Los derechos humanos son parte del famoso trastocamiento. Claro. No hay un solo país comunista en el mundo que respete un solo derecho humano. ¿Qué derecho humano respeta Maduro? ¿Qué derecho humano respeta Cuba o Nicaragua? Ninguno. Lo que vos estás citando no es derecho humano, es política de derechos humanos. Es un arma estratégica, como lo es el tema del indigenismo o como lo es el feminismo o todos estos ismos que ahora han creado varios sexos y demás para poder realmente liquidar a las tradiciones culturales de Occidente, que no es otra cosa que la moral pública y privada que permite la credibilidad de un Estado y de una persona. Yo no creo en una persona, no puede ser amigo mío a ese que no se identifica, ese que no tiene principios, ese que no respeta a ninguno de los valores que nosotros tenemos. No robar, no matar, todo lo que deriva de una religión. Nada más que en la religión están los dogmas y en la cultura los valores, que se transforman en usos y costumbres para la vida diaria, que es lo que estamos hablando. Muy bien. Este 6 de diciembre del 22, estos jóvenes jueces y fiscales, yo creo que inconscientemente, porque no deben tener un conocimiento acabado que la tiene aquel que estudia polemología, es decir, que estudia a lo que son las guerras frutos hijas de la bomba nuclear, totalmente distintas a las históricas, y están en acto.
ellos han actuado conteniendo justamente a esta movida revolucionaria de hacernos perder la libertad, de pasar a ser un Estado totalitario, con una nueva constitución y con un partido único, que era lo que se estaba buscando. Ahora bien, esto a su vez está enlodado, está revolcado, como quieras decirlo, con el tema del latrocinio que quedó encubierto detrás del escándalo de los juicios a los militares. El tremendo latrocinio sistemático que se hizo de los fondos públicos del Estado, que algunos dicen que son 1.000 millones, otros dicen que son 2.500 millones. Es decir, no hay una idea clara del monto tremendo, pero ya hay una decisión de primera instancia donde incluso se inmovilizan fondos públicos que están en manos de ladrones. Y hay una sentencia que va a ser reclamada en Cámara, en casación. Bueno, habrá que esperar, pero hay un concatenamiento de causas que vienen detrás de esta que también van a tener sentencia y también van a imponer a los reos, que ya van a ser en ese caso inculpados y sentenciados, a pagar el dinero que se han llevado. Yo te quería comentar esto porque yo no veo que en los medios públicos, en la televisión en particular, en los diarios, se esté diciendo de que acá lo que se ha contenido con esta sentencia es al proceso revolucionario, mientras una parte de ese poder judicial, federal, penal, autodestruyó el sistema judicial argentino, destruyó la jurisprudencia con un doble rasero. Había un cuerpo de leyes para juzgar a estos y para juzgar a los que estaban al lado otro, totalmente distinto. ¿Cómo puede ser que a un subteniente de 20 años, por haber manejado un vehículo donde iba un preso, le pongan perpetua? Y al brigadier Agosti, que estaba en la cúpula del poder en el medio del proceso, le hayan puesto 4 años. ¿Qué doble rasero hay en todo esto? Entonces, esto es lo que ha descompuesto al sistema político argentino y tengo la impresión de que la dirigencia no entiende que hay un estado de guerra y ese estado de guerra revolucionario en este momento hizo que al día siguiente del 6 de diciembre se produjera una reunión muy importante en Ensenada, donde hubo un traslado de poder revolucionario, cuando se habló del bastón de mariscal, por un lado, e inmediatamente la reunión en Buenos Aires del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla tiene como presidente y como fundador al presidente argentino. Y es el elemento de relación de todo el arco de izquierda revolucionaria asociada con el globalismo en el mundo financiero, lo cual hace aún más complejo al problema interno de la Argentina, porque este globalismo también está metido en la guerra de Ucrania con Rusia, es la que provocó la agresión que denuncia Rusia sobre el Donbass. Todo esto es un magma, es un complejo de cuestiones que hay que manejar indudablemente para dar un curso de un año, no una charla de media hora a través de la computadora. Eso es lo que te quería decir, Pimpi, porque veníamos conversando del tema y se produjo un hecho. En ciencia política ese hecho se llama hecho político. El hecho político se dio en el ámbito judicial y paradójicamente en el lugar
donde está el otro sector judicial que provoca la autodestrucción. Esto es realmente paradójico. Y yo creo que gran parte de nuestro cuerpo judicial no se da cuenta de esto. No se da cuenta. No es un tema de que tome partido y esté con los jueces que respetan la Constitución y los que respetan a la orden revolucionaria, constituyéndose en justicia legítima, que es un partido político dentro del sistema judicial. Absolutamente inviable, una cosa que no puede ser y que debía de ser sancionada con toda energía. Es como si hubiese un partido político dentro de las Fuerzas Armadas. Para aquellos que hablan tanto del partido militar, que yo nunca conocí habiendo vivido dentro de las Fuerzas Armadas. Que había militares que habían tomado partido, es cierto, y lo sigue habiendo. En todos lados, claro. Con declaraciones públicas que acabamos de escuchar. Distinto es el partido militar. Ahora, que hay un partido judicial, no te quede en duda. Y esto tendría que ser expurgado. Es una barbaridad. Justamente lo que dice Locke. Si el juez no es independiente, está dependiendo de otro poder, no va a haber justicia. Y el fiscal lo dijo en sus últimas palabras. O justicia o corrupción. En rigor, debió haber dicho o justicia o pérdida de la libertad. O patria. No hay patria, porque esta gente es apátrida. Claro. La gente que no se identifica, que no tiene identidad, no tiene patria. No tiene patria, es el ciudadano del mundo, es el abstracto. Claro. Y ahí funciona otro, yo no te quiero recargar con las teorías No, políticas. lo único te advierto, seguí porque me encanta lo que decís, además estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos 5 minutos, dale. Bueno, ahí cerramos. El teórico de esta gente, de los apátridas, se llama Althusser. Es un hombre del comunismo francés, mucho más reciente que Locke o que Hobbes, y es el que de algún modo le dio el pensamiento de cómo organizar al hombre en sociedad a través justamente del partido y del Estado, el Estado gendarme, que es justamente la dictadura. Althusser, que pertenecía al Partido Comunista Francés, es indudablemente la fuente donde abreva esta gente, que no creo ni siquiera que lo hayan leído a Althusser, pero responden al pensamiento de este hombre que se instrumenta a partir de los intérpretes del marxismo o del neomarxismo actual. Y es lo que estamos viendo. Así que, mi querido Pimpi, yo creo que hoy hemos cumplido con el espacio que teníamos. Estamos en una situación muy interesante. Empieza este mes la 7ª campaña revolucionaria en la Argentina. La han fundado 2 fiscales y 3 jueces, que no deben tener conciencia de la importancia que ha tenido lo que ellos hicieron, pero que indudablemente dentro de poco tiempo lo vamos a ver. Y que va a traer consecuencias. El Foro de San Pablo no se va a quedar tranquilo. La enorme inversión que tiene en la Argentina, que le había llevado al borde del Estado fallido y que ahora le aparece esto, que puede retrotraer la situación y puede hacer de que a fines del 23 vuelva un gobierno contrarrevolucionario al poder. Entonces acá empieza una lucha nueva, que es lo que será materia de charla en los próximos meses después de las vacaciones. Sí, señor, sí, señor.
Che, Heriberto, cuánto te agradezco yo todo este tiempo que me das y que le das a la audiencia, ¿no? Que es tan rico todo lo que estás diciendo. Y es algo que Pero compartimos de hace tanto tiempo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa, Pimpi? Es algo que no tiene conocimiento el soberano. El que manda en la república es el electorado. Si el electorado no tiene conocimientos de los riesgos estratégicos y las amenazas estratégicas, que son estas, ¿cómo va a contenerlas? Bueno, aparecen ahí jóvenes que desde la fuerza que aún mantienen espiritual pueden actuar como han actuado, con verdad, y nos salvan por un tiempo. Ahora viene la respuesta. La respuesta que se demoró un poquitito porque el virus parece que actuó allá en Calafate, el COVID-19, que de lo contrario la reunión del Grupo de Puebla el se habría pueblo. producido y alguna declaración ya nos daría la pauta de lo que va a venir, pero que va a venir no te queda en duda. Lo que pasa es que, a ver si tengo tiempo de decirlo, es que yo creo que esto que han hecho estos hombres, como dijiste vos, héroes, puede hacer que otros héroes se sumen y que esto continúe. Y No, esto no desde el Poder Judicial y desde la política. no me quedan dudas que no son los únicos. Lo que pasa es que la mayoría ignora la situación, por eso no actúa. Ese es el problema, claro. Claro. Y por eso es que para mí es pecaminoso que algunos señores que manejan micrófonos no digan las cosas como deben ser, por ignorancia o por compromiso. No lo sé. No, no, fantástico, fantástico. Uy, ¿cuánto más tendríamos que charlar, Heriberto? No, no, no me dejé pasar todo el verano, no, no. No, vamos a hacer otra en total, Bueno, son de media hora, ¿no? bueno, Eh, déjame desearte para vos, la familia y los amigos muy felices fiestas. Que igualmente. realmente el niño nos traiga ayuda, la necesitamos. El nuevo año que sea un año que va a ser difícil, pero en donde los argentinos se comprometan a entender lo que ocurre y no mirar al costado. Te Y doy a, un abrazo fuerte. y a jugarse